La verdad que qué momento histórico este, ¿no, senador? Sí, la verdad que fue muy importante y yo lo sentí así. Ya me había pasado en el 2018 que no pudo salir la ley y me quedé Sí. con Tal esa cual. sensación de que teníamos que lograrlo. Que yo estoy convencido que es una buena ley y una gran necesidad que tenemos en nuestro país. Sí, Y bueno, es un momento histórico de esos que agradable, que valen la pena sentirse dirigente político, vale la pena ser senador y ser parte de la historia, ¿no es cierto? De las cosas que se construyen en el país y provocan cambios profundos. claro. Calcula que después de casi, no sé, 100 años que se empezaron a tomar las primeras decisiones con este tema y que nunca se pudieron lograr, haber sido parte de este proceso realmente es muy significativo para mí. Así es, ¿no? Para usted y para también todos sus compañeros, forman Bueno, parte de la historia, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Y ha sido una ley muy debatida, Carlos, y donde dentro del mismo partido También. político, en el frente de Sí. todos, y dentro del mismo PRO, Juntos por el Cambio, digo, había gente a favor y en contra. Digo que esto ha sido democracia pura. Sí, cortó a la política transversalmente, Exacto. valieron más las convicciones, lo que pensamos de la vida, del momento, las responsabilidades que había que asumir. Y yo creo que fue muy importante también que en el 2018 ese debate se diera, porque abrió la puerta a una discusión, ¿no es cierto? Y yo lo dije cuando me tocó hablar, yo estoy convencido que estos 2 años sirvieron para que todos maduremos más, para que vayamos encontrando soluciones, más allá de que estaba disputado y que evidentemente hay dos grupos claramente establecidos, Sí. uno más dogmático, más ligado a las instituciones religiosas, más con esos, digamos, oscuritos, y no es que yo lo combata para nada, todos tenemos derechos, ¿no? Los respetamos Pero a todos todos, con claro. una mirada, claro, pero todos con una mirada más dogmática que yo estimo y siempre estuve convencido de que no es parte de este mundo que vivimos y de las ansiedades que van teniendo los ciudadanos en el mundo. Nosotros durante nuestros gobiernos en los últimos años, especialmente en el gobierno de Cristina, hemos sido muy precursores de los derechos, primero los derechos humanos con Néstor, que creo que fue el que los levantó y los hizo una política de Estado. Acordate que antes eran discutidos y que después de ahí no se discutió más, después con Cristina la diversidad, ¿no es cierto? Identidad de género, claro, qué importante que ha sido eso. Fuimos innovadores en el mundo y la verdad que con esto estábamos atrasados porque casi todos los países del mundo tienen una legislación. Lo dije ayer yo también, o sea, el país emblema del catolicismo del mundo, Italia, donde en cada manzana vas a encontrar una iglesia, hace 40 años que legislaron, no creó ningún problema en la sociedad, todo lo contrario, trajo soluciones. Tal cual. Así que estábamos en deuda con eso y me pareció un gran adelanto la aprobación del ley. Lo que pasa es que esto trasciende a la religión, esto es salud pública, eso hay que empezar a entenderlo, por ahí hay gente que se cierra un poco, pero esto es salud pública, trasciende la religión, no es un tema teológico, es un tema de salud de las personas, nada más ni nada menos. Mira, yo ayer lo traté de explicar, pero bueno, muchas veces es difícil. Cuando estamos muy cerrados en las cuestiones, el debate entonces a lo mejor no tiene toda la apertura, pero la verdad que estamos legislando sobre una materia que sucede, o sea, esto es una cosa que sucede, no es que nosotros estamos diciendo hagan esto que va a suceder, sucede. Claro. Miles de mujeres en la Argentina lo consideran como un derecho y además por distintas circunstancias no tuvieron un embarazo deseado y quieren interrumpirlo, y no podemos seguir con ese negacionismo como diciendo acá no pasa nada, porque justamente después se transforma en un problema serio, en un problema de salud, donde existe, y nadie se tiene que sentir afectado porque es real, existe también una especie de situación de hipocresía donde las mujeres que están en buenas condiciones pueden ir al sistema privado, por más que sea considerado un delito, el sistema privado lo lleva adelante, esas mujeres están protegidas, y los que no están protegidos, los que no tienen condición, las mujeres que viven en una villa y tienen 6, 7 hijos, y los maridos van y vienen, y la situación social es tremenda,
Esas mujeres están totalmente fuera del sistema y terminan haciendo prácticas caseras, ¿no es cierto?, que afectan a la salud de las personas, o sea, Claro. y a ellos nos queremos dirigir, ¿no es cierto? Y otra cosa importante, que esta ley no impulsa interrupciones del embarazo, o sea, yo personalmente no soy una persona que digo viva el aborto, que estoy de acuerdo, pero yo creo que el aborto es una desgracia en la vida de cualquier mujer. La mayoría, Carlos, piensa exactamente igual que usted, no está a favor, porque la discusión no era aborto sí, aborto no, la discusión era legal o ilegal, esa era la discusión. Y bueno, aquellas mujeres que tomaron la decisión de realizarlo, lo hagan en condiciones que no pongan en riesgo su vida. Bueno, he recibido cientos de mensajes, ¿no es cierto? Cuando toco el tema de la religión no es para agraviar a nadie, porque yo soy una persona cristiana, sino porque hay un convencimiento, un eslogan, que no es un eslogan verdadero, que vamos a matar chicos, que esto va a ser un genocidio, para nada. Exacto. Esto es una situación que ocurre, la ley no obliga a nadie, y evidentemente todos los que están convencidos que esto no tiene que hacer, no lo van a hacer. Estamos legislando únicamente para cuidar la vida de los que, más allá de las leyes, tomaron la decisión de hacerlo. Y muchas veces las sociedades, no solamente acá, sino en todo el mundo, cuando las normas no salen y están demoradas por cuestiones dramáticas, por lo que sea, entonces la gente tiene la iniciativa y avanza, no le preocupan las leyes. Y eso es lo que teníamos la obligación de legislar. Bien, Carlos. Justo estamos viendo ahora en la pantalla la cantidad de votos positivos y negativos. ¿Se esperaba personalmente usted esta diferencia con la que finalmente se aprobó la ley? Trabajamos mucho, cuando empezamos prácticamente estábamos atrás, pero provocamos una discusión política profunda, ¿no es cierto? Yo me sentí muy activo, no soy la autoridad del bloque, pero bueno, el presidente me convocó, lo discutimos, nos juntamos con senadores y senadoras, lo hablamos, tratamos de bajar el clima de tensión y tratamos de hacer entender lo que significaba la ley. Y bueno, es como todas las cosas, cuando vos hablás, cuando sos tolerante, cuando no querés imponer un criterio, sino que sabés escuchar al otro, de a poco fuimos modificando ideas. Y esto no es simplemente a nivel de nuestro partido, no fue para todos, como ustedes mismos lo dijeron. Y bueno, también quedó latente que había algunos senadores y senadoras que tenían la visión de votarlo positivamente, pero se habían sentido muy presionados en el 2018, cuando dieron nuestros teléfonos, por los miles de personas que te escriben, y algunos te maltratan de un modo desconsiderado, asesinos, ¿no es cierto?, bueno, un montón de cosas que son muy injustas. Entonces después descubrimos que, bueno, había 3 o 4 senadoras que como una estrategia quisieron reservarse hasta el final para no pasar el mal momento. Claro. Los escraches, hubo escraches de senadores y diputados. Sí, de la cara de los senadores que estaban... Sí, publicando sus direcciones. Piensen ustedes que el recambio de senadores y senadoras del 2019 fue un recambio significativo, porque entró mucha gente joven. Antes el Senado era, digamos, para los dirigentes como yo, que ya están como al final de la carrera, y el Senado es como el premio. Exacto. A lo mejor han sido gobernadores o han tenido posiciones destacadas y les gusta seguir haciendo política, y el Senado es como ese reservorio, ¿no es cierto?, que van siendo. Pero ahora hay mucho, el mundo está cambiando activamente. Hoy hay montones de senadores y senadoras jóvenes, preparados, estudiosos, que es un lujo tenerlos de compañeros, ¿no es cierto?, que miran las cosas con profundidad. Y bueno, ellos muchas veces se sintieron mal, calcular que son gente joven, con hijos chicos, no como yo que tengo hijos grandes y nietos, ya ellos se sintieron muy presionados por todo esto, ¿no es cierto? Claro. Entonces tenían la decisión, pero se recluyeron, por decirlo así, ¿no? Tal cual. Bueno, pero yo creo que el debate fue interesante, y que además todo salió con bastante empatía. A ver, habiendo grupos de argentinos con pensamientos distintos, no hubo que lamentar nada. O sea, la Argentina va evolucionando, y si no aprendemos a ser tolerantes y movernos en democracia,
a la Argentina le va a costar mucho levantarse, ¿no? Sin Porque lugar a esto no es dudas. nada más que un tema económico, es un tema cultural, ¿no es cierto?, la capacidad de la gente para pensar. Creo que en eso ha sido un gran adelanto y creo que la evolución que se sufrió en estos 2 años fue muy importante, ¿no? Todos hemos madurado. Y hay muchos senadores que en contacto con la gente, en contacto con muchos jóvenes, escuchándolos el porqué del aborto legal o el aborto viendo la problemática ilegal. de cerca, Claro, y la ¿no? vemos a la misma vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que ella misma en su momento cuando fue presidenta no compartía la idea de esta ley, y a medida que fue pasando el tiempo y juntándose principalmente, bueno, hablando con su hija y con todas las mujeres alrededor de ella, cambió de opinión, Carlos. Cambió de opinión. ¿Y sabes qué pasa también? A ver, no quiero exacerbar todo este tema, pero la realidad que esto es un hito en el derecho de las mujeres. Y yo no soy de los que pienso, no estoy de acuerdo en el concepto de este cuerpo es mío, haga lo que quiera, no. Yo creo de que la mujer tiene una responsabilidad, pero también tiene un derecho, y esos derechos hay que analizarlos. Por eso tienen que existir las leyes, para que ese derecho que te dan, y en este caso por ser mujer, que la mujer es la base fundamental de esta ley, porque es la que realmente toma las decisiones, y la que nos guste o no nos guste, ¿no es cierto?, comparte el embarazo, y bueno, es una sola cosa, ¿no es cierto? En cambio los hombres lo miramos de afuera. Legislar era muy importante porque hacía que todo esto fuera racional. No es que vamos a hacer algo porque se nos da la gana en cualquier momento, que todo es lo mismo, no. Tiene que haber responsabilidades y tiene que haber realidades. En el mundo que vivimos, el embarazo no deseado es una cuestión dura y problemática, ¿no es cierto? O sea, hay mujeres que deciden deshacer un embarazo porque saben perfectamente que a ese chico que van a nacer alguna vez no pueden darle educación, no pueden alimentarlo, le tienen que regalar. Bueno, hay distintas cuestiones, o tienen la vida ordenada de otro modo. Entonces me parece que haberlo legislado le da esto racionalidad y lo hace un poco más justo. Siempre las cosas pueden ser discutidas, pero tenemos que tratar de que sean lo más justas posibles. Y viene pegadita la ley de los 1000 días también, porque la idea no es que todo el mundo salga a abortar, totalmente lo contrario, sino educación sexual, que es lo fundamental, y de mostrarle a las jóvenes y a los jóvenes en general cómo deben actuar sexualmente en sus vidas, que está buenísimo, ya desmistifiquemos, antes eso no se hablaba en la familia, ahora hay que hablarlo en la escuela, hay que hablarlo de chico, hay que contarlo. Es muy importante lo que vos decís, y es así. Yo estoy convencido de que el gobierno ha actuado con mucha inteligencia, de que el presidente, que se ha involucrado personalmente en este tema, ha tomado buenas decisiones. Acá había 2 decisiones que fueron duras de lograr, mirándolas retrospectivamente, pero que empezaron a funcionar. Una es la educación sexual para decidir, que acordate que cuando se empezó con esto parecía que todo el mundo era hereje, ¿no es cierto?, que era una barbaridad, hablar de sexualidad ya era una barbaridad. Carlos, mire, antes de eso, ¿usted se acuerda, a ver si se acuerda, cuando estaba el Vaticano prohibía el preservativo? Claro. Hace años atrás, bueno, hace 20 años, 30 años atrás, prohibía el preservativo. Digo, mire como algo que es fundamental. Y claro, por eso te digo, la educación sexual tenía los anticonceptivos para no abortar. El anticonceptivo en realidad te servía para no abortar, para no tener un embarazo no deseado. ¿Te acordás vos la persecución que hubo? Prácticamente no se podía mandar a los chicos si tenías hijos, no podías mandar, no te querían hacer tomar la comunión, o sea, había una presión tremenda. Eso pasó y hoy todo el mundo lo acepta. Bueno, ayer decidimos 2 cosas nuevas. Una, el aborto seguro para no morir, ¿no es cierto? Cubrir eso, que ya es un hecho. Y por otro lado, la ley de los 1000 días, que va a permitir, ¿no es cierto?, que el Estado tome cartas en el asunto, invierta y ayude a las mamás a construir hijos sanos y con todas las mejores condiciones que hoy se puede ofrecer en Argentina que vivimos. Y estas 2 cosas son las que se dieron ayer y las 2 me parecieron muy significativas. Bien. Bueno, como comentabas al principio, Carlos, un hecho histórico. Y formar parte de la historia, en tu caso personalmente, ¿no? Claro.
Sí, sí, la verdad que en eso estoy contento y espero que, bueno, que los grupos que ven esto distinto lo razonen. Yo a veces contesto, a veces no, porque si contestás es porque contestás, si no contestás. Sí, Tal cual, Bueno, pero me da la impresión de que tenemos que seguir madurando y tenemos que profundizar lo que estamos diciendo, no movernos con mitos, no movernos con eslogan, ¿no es cierto?, sino analizar las cosas de otro punto de vista. Y bueno, como todas las cosas, acordate en la época de Alfonsín, cuando se empezó a hablar de que era posible separarse, vos fijate cómo avanzó el mundo, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, el divorcio es parte de la vida de la sociedad y todos lo asumen con responsabilidad. Claro. Ha permitido que la gente se separe, que se enamore de nuevo, que tenga otra vida, que el matrimonio separado tenga la responsabilidad legal, política, moral y de amor con los hijos de un matrimonio separado. Vos fíjate que los padres en circunstancias racionales compiten de algún modo para que los hijos sepan que ellos son sus padres, que están separados. Todo eso ha sido muy, muy positivo y es un modo también de afrontar la realidad. Primero un mito que lo pagaba la mujer, entonces la mujer terminaba siendo la mala persona, andá a saber por qué se separaron, mira cómo... O sea, somos conscientes de que en esta historia del mundo que venimos viviendo, a la mujer se le echó siempre el 80% de las culpas. Bueno, tenemos que salir de la Edad Media, no hay otra, ¿no es cierto? La misma estigmatización, Carlos, cuando una mujer abortaba también, ¿eh? Porque no solo que... Una cosa tremenda. Psicológicamente, después del aborto era terrible, porque era prácticamente denostada, ¿no? Bueno, a mí me parece que este avance en los derechos individuales, especialmente el derecho de la mujer, creo que las mujeres vienen luchando por ese derecho. Yo no soy una persona que me suba a los colectivos, o que nunca me gustó y crean que yo sobreactúo para querer sacar un provecho político. No es mi modo de hacer política, pero siempre acompañé y apoyé porque creo que tenemos una responsabilidad. El mundo va a ser mejor cuando sea menos desigual. La mujer argentina, y hablo de la Argentina porque es donde vivimos, ha demostrado que está absolutamente capacitada para hacer las mismas cosas que hacen los hombres y para hacerlo igual o mejor, porque no depende del sexo, depende de la persona, ¿no es cierto?, de su responsabilidad, de su voluntad, de su ganas de progresar. Bueno, todo esto evidentemente va a construir un mundo mejor y nos va a hacer vivir a todos mejor. Y ¿sabe qué, Carlos? También escuchándolo a usted y que acá con mi compañera asentíamos justo cuando usted estaba hablando, que a los hombres nos ha sacado un velo también, ¿no? De los ojos, de ver cuáles son las problemáticas de las mujeres. Digo, esto también... Que somos todos parte, ¿no? Que todos somos parte, ¿no? Porque había una etapa donde los hombres nos lavamos las manos. Ah, no, esto es un problema de las mujeres, que se las arreglen ellos. Digo, escuchándolo a usted y viendo un montón de personas que aprobaron esta ley, es también una evolución del pensamiento, no solo de los hombres, sino de la sociedad en general de la Argentina. Sin ninguna duda. Creo que es un gran adelanto y que el mundo avance hacia eso. El mundo es cada vez más complejo, ¿no es cierto? Las complejidades del mundo actual son nuevas, sanitarias, morales, en todo tipo, filosóficas. Y bueno, tenemos que ir adecuándonos a este mundo distinto y tenemos que creer en los que nos rodean y tenemos que tratarlos a todos como personas. Durante mucho tiempo, cuando alguien no hacía lo que queríamos nosotros, o era distinto, por decirlo de algún modo, ya lo veíamos como algo que no era natural. Y es todo natural. Todos tienen derechos, todos tienen una vida, todos mujeres y hombres con distintos criterios, y en este mundo más diverso, más justo, después nos damos cuenta que son todos seres humanos que sufren como sufrimos todos, que tienen anhelos. Bueno, es un principio de igualdad, simplemente. Yo creo que hay una referencia histórica, ¿no es cierto?, que yo la veo desde la política, y es que en todos los lugares que se defiendan derechos y hay igualdad, la dirigencia política tiene que estar al lado, ¿no es cierto?, y tiene que ser responsable, ¿no es cierto?, y tiene que asumir ese compromiso de avanzar en los cambios que tiene el mundo para ser mejores, nada más que para eso, para tener más tolerancia, para saber escuchar, para compartir. Bueno, Carlos, queremos agradecerle por su tiempo. Se ha acostado muy tarde, pero me imagino con una adrenalina increíble. De haber sido difícil dormirse después de eso, ¿no?
Fue intenso, pero la verdad que ya cuando a las 6 de la mañana fui a acostar, me desmayé, pero ya a las 9 me desperté. Hoy tengo mucha actividad porque tenemos un acto a la noche. Bueno, estoy muy intenso, muy activo, y bueno, es lo que a mí me gusta, así que no me quejo porque hago lo que me gusta, y no siempre uno puede elegir hacer lo que le gusta. Así es, muy amable, Carlos, gracias, por atendernos, Carlos. como bueno, siempre. que anden muy bien para ustedes. Aprovecho para dar un saludo a toda la comunidad de Villa Carlos Paz, que cerremos este año con felicidad, amor y con esperanza de que el que viene vamos a ir mejorando. Tenemos la vacuna ya ahí, empezamos. Bueno, me da la impresión de que el 2021 va a ser un año distinto para mejor, ¿no es cierto? Qué lindo que ha sido un año tremendo. Exacto, qué lindo terminarlo así. Así. Qué lindo terminarlo así. Sí. Gracias. Bueno, un abrazo grande para Feliz ustedes, año. muchas gracias, y un saludo a todos los vecinos de Villa Carlos Paz. Muchas amables. gracias. Feliz Hasta año, luego. Carlos. Gracias. Ahí está, Carlos Caserio, senador por Córdoba, contando un poco de todo la parte de atrás, ¿no? Claro, y su experiencia también personal, ¿no? Claro, cómo vivió y todo este proceso y cómo lo sigue viviendo, ¿no? Y Sofía, esto es un brochecito de oro que se le pone al cambio de pensamiento en la sociedad de la República Argentina, que hace un tiempo, vio que hablábamos hace un tiempo que hay chistes, uno pone volver por ahí y ve algunos chistes que te hacen ruido.